responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este jueves 30 de marzo del año 2023, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras señales y plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Maduro advierte que vendrán muchos más golpes contra chavistas corruptos. Esto lo tomo de Monitoreamos, y esto a propósito de la supuesta lucha o cruzada contra la corrupción en nuestro país. Nicolás Maduro aseguró este miércoles que varios de los funcionarios y empresarios chavistas detenidos en las últimas semanas por diversas tramas de corrupción han estado confesando y delatando a sus socios. Bueno, habrá que ver en qué termina esta guerra interna del chavismo, el impacto que puede tener para el destino político y en todos los órdenes de Venezuela. Por cierto, senadores republicanos presentaron un proyecto para condicionar el levantamiento de sanciones al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Jim Rich, miembro del rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, miembro del rango del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Global, en su Comité de Asuntos de la Mujer, Bill Garty, Rick Scott, John Barrasco, volvieron a presentar una legislación para condicionar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela con base en un progreso democrático específico. Y esto, bueno, tiene especial importancia tomando en consideración la discusión que está abierta, incluso esta iniciativa que promueve el presidente de Colombia para realizar una conferencia internacional y debatir allí el destino de la democracia en nuestro país. Él se refirió cuando hizo el anuncio al tema de las sanciones, y entendemos por la prensa internacional, concretamente el país de España, que es una de las condiciones que ha puesto, eso lo sabemos, además no hace falta que lo publicaran, pero lo sabemos, del chavismo para sentarse a negociar. A propósito de la tragedia en México, que dejó como saldo, de momento, ha dejado como saldo 39 migrantes fallecidos. La Fiscalía de ese país confirmó negligencia en el incendio. De este tema de la migración vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema. De hecho, Colombia es paso de migrantes venezolanos para distintas latitudes. Es el país que acoge a la mayor cantidad de ciudadanos que han huido de Venezuela. Ronald Rodríguez es politólogo, internacionalista, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de escuchar la opinión y análisis de nuestro invitado acerca de los temas que nos ocupan. Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo con la migración de los venezolanos en Colombia, y yo insisto con esto. Es el paso de muchos ciudadanos que huyen de nuestro país a otras latitudes. No sé, probablemente muchos de los que perdieron la vida en este trágico incendio en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, tres cosas. Primero, Colombia continúa siendo el país que más recibe a la diáspora venezolana. Más del 40% de la diáspora venezolana se encuentra en territorio colombiano. El último dato que tenemos es de 2.894.000 ciudadanos venezolanos en nuestro país, lo cual no deja de ser importante porque lamentablemente en los últimos 8 meses hemos perdido dinamismo en la política de acogida de la población migrante por parte de las autoridades colombianas. Hay un proceso en el cual la experiencia y el trabajo que se había adquirido a lo largo de los últimos 7 años se ha visto golpeado por la falta de liderazgo. No hay una persona en este momento responsable del tema migratorio en territorio colombiano, y eso deviene en los otros dos temas. Uno es que no hay una política pública en el Estado colombiano para la población en tránsito que pasa de Venezuela hacia los Estados Unidos por territorio colombiano. No se está haciendo un adecuado manejo de esta población. De hecho, pues tenemos diferentes puntos a lo largo del recorrido en territorio colombiano donde se presentan problemas. Tenemos nuevamente fenómeno de caminantes por las carreteras de Colombia, sobre todo en la costa caribe colombiana,
buscando conectar desde la zona de norte de Santander, Cúcuta, hacia la zona del Darién. Recordemos que esta es una migración que tiene unas características estacionarias. Eso quiere decir que durante unos periodos del año hay más flujo migratorio que en otros, obviamente por las dinámicas climatológicas, y ahora que inicia la primavera en Estados Unidos, nuevamente se espera un aumento de todo este trasegar de población venezolana, y lamentablemente no hay en el Estado colombiano una política pública para el manejo de esta población. Y el tercer elemento es que con la reapertura de los puentes, la inauguración del puente de Tienditas o Atanasio Girardot, como se le llama ahora, la búsqueda de la normalización en la zona de frontera, particularmente entre Táchira, norte de Santander, pues hay también un crecimiento importante de la población en condición de migración pendular, población que mantiene su residencia en territorio venezolano, pero que viene a Colombia buscando bienes y servicios, particularmente servicios de educación y salud. Y obviamente pues esto genera una serie de presiones, y tampoco en esta materia hay una política pública claramente definida. De hecho, nos encontramos con una situación bastante particular, la cual se ha caracterizado desde octubre del año pasado por el cierre de los puestos de atención en la zona de frontera. Y las autoridades colombianas retiraron o no permitieron la continuidad de los espacios de atención que tenía la cooperación internacional. Uno fue levantado en octubre, otro fue levantado en enero de este año, y eran espacios que buscaban atender sobre todo a la población vulnerable en condición de necesidad humanitaria, y obviamente pues esto tiene unas afecciones sobre la zona de frontera. Entonces estamos en un momento bastante coyuntural en el cual la experiencia que se había adquirido en estos años se ha perdido, o la falta de liderazgo, para ser un poco más claro, del gobierno de Gustavo Petro ya está afectando el tema de movilidad humana. Y obviamente pues fenómenos como el que vimos lamentablemente en México llaman poderosamente la atención, sobre todo cuando el gobierno colombiano pretende crear una conferencia precisamente con México, que no ha sido propiamente un país favorable a las dinámicas migratorias. México es quizá el país con mayor responsabilidad en temas migratorios en este momento en las Américas, pero es un país que durante la administración de AMLO se ha caracterizado por un manejo bastante discrecional, bastante particular de la migración, que de hecho, pues cualquier persona que estudie temas migratorios sabría o podría decir que si estas medidas las hubiera tomado el PRI o el PAN, serían fuertemente criticadas por la izquierda latinoamericana. No obstante, como las toma AMLO, se guarda un silencio, y lamentablemente pareciera que varias organizaciones defensoras de derechos humanos guardan silencio ante lo que es el comportamiento de México, y espero que Colombia no asuma el mismo comportamiento. Bueno, lo hemos conversado con nuestro invitado. Da la impresión que en el caso de Colombia, el tema de la migración ha perdido importancia, al menos en la agenda pública de las autoridades. ¿Qué opina nuestro invitado? Sin lugar a duda, antes teníamos una gerencia de frontera, que era una oficina que dependía directamente de presidencia y que trataba de coordinar y organizar la política pública en los diferentes niveles, a nivel nacional, entre los ministerios, entre las organizaciones del Estado colombiano, y particularmente en coordinación con los gobiernos locales, tanto departamentales y regionales, como con las alcaldías locales y municipales. Ese ejercicio de coordinación llegó a tener gente muy importante como el Felipe Muñoz, quien fue una de las personas que articuló y construyó parte de la primera parte de respuesta al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. En este momento no hay una persona responsable del tema migratorio. El tema migratorio devino en una reforma de transformación de la presidencia que llevó a que el tema pasara a Cancillería y quedara en manos de la vicecanciller Laura Gil. Laura Gil ha sido retirada del Viceministerio de Relaciones Exteriores, y esto lleva a que en este momento no tengamos un liderazgo claro. Su asesor no sabemos si continúa, era la persona que aparentemente iba a abordar el tema migratorio. Se habló de la creación de un viceministerio de Asuntos Fronterizos y Migratorios, pero tampoco se tiene avances en la materia. Así que en este momento, puntualmente, la única persona que tiene en su responsabilidad temas migratorios es el nuevo director de Migración Colombia, que ya pues lleva algunos meses en el cargo, y lamentablemente hay que decir que las medidas que se han tomado desde esta institución no atienden puntualmente a los problemas que se están presentando. Y pongo dos ejemplos. En la zona de frontera se habilitó el paso de población venezolana con cédula de ciudadanía. Eso ya se hacía.
ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente es una política que en la práctica, de hecho, recuerdo que en uno de los viajes que hicimos a zona de frontera en 2021, las personas pasaban con cédula. Obviamente se hace un proceso de formalización de una práctica que ya se tenía, pero pues en términos reales no cambia absolutamente nada. Y una segunda medida que se tomó este año fue sacar un certificado para aquellas personas que se encontraban en el proceso de regularización, pero ese certificado no tiene ninguna validez legal. Tanto así que las instituciones del Estado colombiano, al no ser un documento de identidad, no lo reconocen, y los ciudadanos venezolanos que se han presentado, por ejemplo, a la encuesta SISBEN para poder quedar clasificados y poder tener acceso al aseguramiento en salud por sistema contributivo o por sistema subsidiado, perdón, no se los valen como documento porque no es un documento de identidad. Entonces se terminó convirtiendo en un desgaste institucional de un certificado temporal que dura únicamente hasta abril, es decir, hasta el próximo mes, que al final de cuentas lo único que hizo fue eso, un desgaste institucional, unos recursos perdidos, desperdiciados, mal direccionados, en los cuales tanto personal como espacios de Migración Colombia se desgastaron inútilmente. Y obviamente pues esto lo que demuestra es que primero, el tema migratorio ya no es una prioridad para el gobierno colombiano a nivel nacional. Segundo, el fenómeno de movilidad humana desde Venezuela no está disminuyendo, las cifras nos dicen todo lo contrario, las cifras continúan creciendo. Y tercero, que si no se hace una articulación de forma pronta para mejorar la situación, pues los que van a terminar complejizando su situación van a ser los gobiernos locales. Y pongo un ejemplo, el 21% de la población de Cúcuta es de origen venezolano, el 18,3% de la matrícula escolar de la ciudad de Cúcuta es de origen venezolano. Entonces, ahí los gobiernos locales, el alcalde de Cúcuta y el alcalde de las principales ciudades receptoras, o los alcaldes de las principales ciudades receptoras, tienen un reto porque si el gobierno nacional le da la espalda al tema migratorio, ellos que tienen que formular, resolver y hacer política pública en los territorios no tienen la posibilidad de hacer esa acción. Ellos tienen que atender el fenómeno. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, ciertamente está la Conferencia por la Democracia y de eso le preguntaré un poco más adelante, pero está la conferencia o un encuentro ciertamente para hablar de la migración. ¿Qué datos puede compartir con nosotros? La última vez que hablamos se manejaba un número de 3 millones, de manera extraoficial, casi 3 millones de ciudadanos que residen en Colombia. No sé si con vocación de permanencia, ¿qué información manejan ustedes a la luz de los últimos estudios en el observatorio? Lo escuchamos. Pues María Alejandra, nosotros trabajamos con las cifras oficiales. La última cifra oficial la publicó Migración Colombia, en la cual se afirma que hay 2.894.593 ciudadanos venezolanos en nuestro país. ¿Qué llama la atención de esa cifra? Primero que es una cifra a corte de octubre de 2022, es decir, no es una cifra relativamente reciente, es una cifra sobre la cual ya ha pasado casi un semestre desde su publicación. Y una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que esta cifra fue publicada en un boletín de Migración Colombia que se llama La distribución de los venezolanos en el territorio. Ese boletín fue pegado en la página de Migración Colombia y después desapareció. Eso ya es llamativo. Posteriormente, el canciller Álvaro Leiva, en una declaración en un encuentro que se hizo en Bruselas en el marco del Crisis Group, afirma que las cifras colombianas no son de fiar, lo cual pues es una afrenta contra el mismo Estado colombiano, contra el trabajo que venía haciendo. De hecho, Colombia quizá es el país que más seriamente venía reportando cifras en materia migratoria. Las cifras migratorias nunca son exactas, siempre son una fotografía movediza de lo que está pasando, de un fenómeno en movimiento, y obviamente pues nunca se tiene el número exacto de población migrante. Pero llama la atención que el canciller, que es el encargado de formular una política pública para el tema migratorio y de una política exterior para conseguir recursos de la atención de este fenómeno migratorio, en la conferencia de donantes, donde precisamente se tenía que exponer el caso, un día antes de la conferencia de donantes haya hecho esa afirmación. Obviamente esto preocupa mucho porque pareciera que el gobierno colombiano o algunos funcionarios del gobierno colombiano asumen el discurso del régimen venezolano, y esto nos ha preocupado porque no se puede
en función de mantener la relación bilateral con Venezuela, que de hecho desde el Observatorio de Venezuela nosotros siempre hemos promovido que se mantenga una relación con el régimen venezolano independientemente de que no es una democracia, de que no es un modelo de economía liberal, pero sí es el vecino más importante de Colombia y tenemos una serie de temas que tenemos que tratar independientemente de las diferencias políticas y económicas. Eso pues es preocupante porque el gobierno colombiano, que debería ser uno de los países, tiene el 40% de la migración venezolana, que formule una política exterior para la atención de la diáspora venezolana, no solamente la que está en vocación de permanencia, no solamente esos 2.094.593 personas que están en territorio colombiano, sino aquellos que están en condición de tránsito o aquellos que se encuentran en pendularidad. Recordemos que en este momento hay 1.747.945 ciudadanos que ya les han sido aprobados su PPT, su permiso por protección temporal, se encuentran regularizados, pero prácticamente hay 1 millón a los que no se les ha dado una ruta de regularización. De hecho, los últimos reportes que tenemos lamentablemente nos muestran que hay una alta cancelación de PPTs por cosas que son casi que ridículas, por contravenciones, por multas de tránsito, por contravenciones en el marco de la pandemia, por sanciones que no deberían dar lugar a una cancelación o a una no aprobación de PPT, pero pareciera que la institución migratoria está más interesada en cancelar PPTs que realmente en expedirlos, y ahí es donde estamos llamando una voz de alerta. Esta semana lanzamos la bitácora migratoria, en la cual hacemos alusión a que hay un crecimiento de la migración venezolana que amerita reforzar las políticas. No digamos, asumir la política que está teniendo el Estado colombiano, en la cual el tema migratorio ha perdido relevancia, no hay coordinación desde el orden nacional, y el canciller, lamentablemente, así como lo hizo el embajador Benedetti en un momento determinado, han asumido narrativas del discurso del régimen venezolano que preocupan, porque al final del día el tema de la migración no es un tema que Colombia haga por solidaridad, por portarse bien con los venezolanos, sino porque no atenderlo significa un grave problema social en territorio colombiano. Si permiten, te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca del restablecimiento de relaciones y esta iniciativa que está impulsando el gobierno colombiano para, promover, en teoría, una salida democrática a la crisis en nuestro país. Por cierto, una conferencia a la que podría asistir el gobierno norteamericano, según ha dicho en las últimas horas uno de los altos representantes, el subsecretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración venezolana. A propósito, tomando como punto de partida esta tragedia en México que deja como saldo 39 víctimas, incluyendo varios venezolanos, estos 7 millones o más que han huido de nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Ronald Rodríguez, quien es vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Yo les cago una inquietud, porque ciertamente, no es la primera vez que se habla de una iniciativa para resolver la crisis interna que provoca, o que ha provocado, mejor dicho, el éxodo más grande que ha visto la región. ¿Qué expectativa tiene nuestro invitado ante una iniciativa de esta naturaleza? Y por otra parte, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de este restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela? Lo escuchamos. María Alejandra, desde el Observatorio de Venezuela, conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, iniciamos un proceso de seguimiento a la implementación o a la dinámica de recuperación de la relación bilateral. Entonces estamos haciendo, así como lo hacemos con la bitácora migratoria, el Radar Colombia-Venezuela, que es un ejercicio de seguimiento a cómo se recompone la relación, cómo participa Colombia y Venezuela en los temas de ambos países. Es absolutamente innegable que la paz total del presidente Gustavo Petro pasa por Venezuela, y es absolutamente innegable que la recuperación de la democracia en Venezuela también va a pasar por Colombia. No obstante, nos preocupa, y de hecho el titular de nuestro radar se llama Luces y sombras sobre el restablecimiento de relaciones bilaterales o de las relaciones con Venezuela, porque si bien se han dado ya 4 encuentros presidenciales, hay muy poca claridad sobre cuál es la agenda bilateral, hay muy poca claridad sobre la participación de los cancilleres. De hecho, en la última reunión ni siquiera participó el canciller venezolano. Hay muy poca claridad sobre el papel de los embajadores. Recordemos que en el caso de Venezuela ya se cambió el embajador, primero fue nombrado Félix Plasencia, ahora está Carlos Martínez Mendoza, que de hecho no ha entregado credenciales en el Estado colombiano. Hay una helenización, si se quiere, de la relación, porque se está preocupando más por la dinámica del conflicto armado con el ELN y de cómo Venezuela puede apalancar ese diálogo. Hoy tenemos una situación particular porque lamentablemente el ELN, en una acción terrorista, asesina militares colombianos en el norte de Santander, y esto hace que el proceso de paz nuevamente vuelva a quedar farragoso, vuelva a quedar enredado dentro de estas dinámicas. Con el ELN ha tenido un comportamiento, fue igual, por ejemplo, cuando ocurrió el atentado al inicio del gobierno del presidente Duque, cuando se hace el atentado en la escuela de policía, asesinando en ese momento a estudiantes de la Policía Nacional. Y en ese marco, en ese contexto, pues hay que decir que ahora el presidente Petro propone una dinámica en la cual se hable del caso venezolano con una posible participación de los Estados Unidos. Yo me preocupo un poco por esta dinámica, porque siento que esta dinámica puede afectar el proceso de construcción de liderazgo en Venezuela. Y me explico. En este momento la oposición venezolana se está recomponiendo, está readquiriendo unas dinámicas de legitimidad que ha perdido en los últimos años ante el fracaso de lo que fue la estrategia del gobierno interino, y trata de buscar cómo construir ese nuevo liderazgo. Y ahora, pues recordemos que el presidente Petro convoca a los sectores sociales, no solamente a la oposición, sino a los sectores sociales en Venezuela, para hacer un diálogo respecto a la situación con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual pues puede llegar a ser utilizado como un apalancamiento del gobierno de Nicolás Maduro para distraer la atención de ese proceso de reconstrucción de liderazgo político en la oposición venezolana. Entonces hay que ver cómo Colombia interviene dentro de la situación venezolana. Ya varias figuras internacionales, pasando por el propio Papa Francisco, no han logrado resolver ni apoyar la dinámica de la situación para que Venezuela regrese a la democracia, y eso preocupa. El presidente Petro tiene un afán de protagonismo internacional. En algún momento incluso se llegó a rogar la liberación de presos en Nicaragua, diciendo que eso había sido parte del impulso de su política exterior, cuando pues tenemos a un canciller que acto seguido hace una declaración contra la dictadura de Daniel Ortega. Ahí creo que falta un poco de claridad, y me preocupa que el gobierno colombiano no esté abordando con la suficiente seriedad la crisis venezolana, que se parcialice en favor del régimen de Nicolás Maduro y que termine lavándole la cara
a la dictadura en un espacio de legitimación internacional. Y ahí es donde tiene que tener cuidado, porque independientemente de la recuperación de relaciones con Venezuela, lo que sí no puede hacer el Estado colombiano es terminar comprando las narrativas de la revolución bolivariana y presentando como si Venezuela ya hubiese recuperado la democracia. Todo lo contrario, las sanciones internacionales son un instrumento de presión que ha tenido consecuencias, obviamente, en la población venezolana y consecuencias negativas, pero no se puede simplemente de un día para otro empezar la dinámica de levantamiento de sanciones. Hay que hacer un proceso en el cual el régimen de Nicolás Maduro poco a poco vaya abriendo los espacios democráticos. Yo no creo que regresemos a una democracia en Venezuela, muy seguramente regresaremos a un autoritarismo competitivo como el que se dio durante la última fase del gobierno de Hugo Chávez, y obviamente pues ahí hay una serie de retos. Creo que Colombia siempre, de hecho en algunas entrevistas anteriores te lo decía María Alejandra, es necesario que Colombia participe en la recuperación de la democracia en Venezuela. Lo que sí no se puede permitir es que el Estado colombiano termine comprando las narrativas de la revolución bolivariana. Es decir, que, digamos, nuestro invitado no es demasiado optimista con relación a esta iniciativa. ¿Lo entendí bien? En efecto, María Alejandra, creo que me preocupa el tono con el cual está siendo asumida la conversación desde Colombia, y me preocupa el matiz de la sociedad venezolana que da el presidente Petro, porque me parece que eso puede ir en contra incluso de la construcción de un liderazgo opositor en Venezuela. Gracias a Ronald Rodríguez por atendernos, acompañarnos, clarísimo el planteamiento, como siempre. Vocero del Observatorio de Venezuela, Universidad Rosario. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración venezolana. Se suma a nuestra mesa de debate Yomi Laceras, periodista venezolano que conoce perfectamente el tema, además, quien está al frente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Yomi, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Un gusto conversar contigo, varios temas que discutir, y yo te pediría un primer comentario acerca de lo que ha ocurrido en México. Hace algunos minutos, hablando con Ronald Rodríguez, decíamos que probablemente no es, digamos, una seguridad, pero alguno de los migrantes que estaba allí pasó por Colombia. De hecho, hay un ciudadano colombiano en esa lista de víctimas, de 39 víctimas, que fallece en este incendio producto de la negligencia, según la Fiscalía de ese país. Y yo te pediría un comentario inicial sobre este tema, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido con la migración en Colombia. Te escuchamos. Bueno, pues sí, efectivamente, es muy probable, creo que son 12 las víctimas venezolanas. Es muy probable que haya que más de uno de ellos pasado por Colombia, porque es la ruta
digamos, terrestre, ¿no? Que está, digamos, disponible a través del tapón del Darién en Panamá, ¿no? Bueno, este lamentabilísimo hecho, la verdad, un poco muestra que no se están manejando las cosas bien en todo el hemisferio, digamos, americano, ¿no? Con el tema migratorio, así, todos los tapones que hay en la frontera de México con Estados Unidos, lo difícil, además, que es pasar todo lo que es el tapón del Darién, América Central, no se muestra que no se está manejando bien esto y que se terminan de producir hechos lamentables como este acaecido en México. Algo de lo que no se habla mucho, pero es en Chile. En Chile se aprobó una militarización a través de una ley de la frontera norte de Chile con Perú y con Bolivia. Y aunque hay un protocolo muy fuerte de cómo deben actuar los militares, en última instancia los militares pueden terminar disparando, ¿no? Entonces, de ahí a que puedan pasar hechos lamentables también en esa frontera, que esperemos que no sucedan, pero si esa posibilidad está latente, pues hay posibilidades de que pasen hechos lamentables también. Entonces, están pasando, la verdad, hechos lamentables en la región. Creo que hace falta urgentemente que los países se pongan de acuerdo y que puedan darle un tratamiento realmente humanitario al tema al tema de la migración, ¿no? Porque si no, se van a producir hechos de este tipo en la medida en que los países se cierren, militaricen. Eso creo que las posibilidades se acrecientan mucho. Justo conversábamos con Ronald Rodríguez acerca de la política migratoria de la actual administración en Colombia. De eso hemos hablado contigo también, y te pedí un comentario a partir de lo que tú mencionas. Parece evidente que se trata de una situación que ha perdido importancia política, al menos, más allá de la iniciativa que está promoviendo el presidente Petro justamente con su homólogo mexicano para hablar o discutir sobre este tema. Te escuchamos. Sí, bueno, Colombia, y todos lo sabemos, había manejado el tema migratorio de una manera bastante progresista en relación con el resto del continente, regularizando masivamente a los migrantes, y eso había sido aplaudido internacionalmente, pero sí hemos apreciado que con este gobierno el tema ha dejado de ser prioritario. Hay otros temas prioritarios, el tema de las negociaciones de paz, las reformas políticas, de la seguridad social que se quieren hacer en el país. Eso han pasado a primer término. El tema migratorio ha sido escondido, el gobierno no habla del tema. Incluso hemos recibido informaciones en las últimas semanas de que se están poniendo mucho más duros las autoridades migratorias para otorgar y renovar los visados, incluso de gente que está de manera formal en el país, ¿no? Entonces, sí apreciamos claramente que el tema no es prioritario, que ya eso es preocupante cuando estamos hablando de 3 millones de venezolanos en Colombia, pero además creo que se están endureciendo algunas de las acciones que tienen que ver con el tema migratorio en Colombia. Y luego también hemos apreciado de alguna manera que hay un cierto acercamiento en el discurso, al menos, del tema migratorio entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro en Colombia. Ya se habla de que hay más gente regresando a Venezuela, se habla de desnacionalizar el tema migratorio en Colombia. Ya hay algunos elementos que nos preocupan un poco en este sentido. Sin embargo, los números dicen lo contrario, ¿correcto, Xomi? Es decir, ¿la migración sigue creciendo en Colombia o no? Absolutamente, así las cifras que la propia Migración Colombia anunció con corte a octubre del año 2022 indican que en Colombia hay 2.900.000 venezolanos entre regularizados con el permiso por protección temporal, entre los que están irregulares, entre los que tienen visas regulares, y esto representa un aumento del 64% respecto a las cifras que el propio Estado colombiano anunció para agosto del año 2021. Así que claramente ha habido un aumento. La gente que está en la área de frontera indica que sigue pasando gente, incluso caminando en diversas direcciones, en dirección unos hacia Panamá para seguir al norte, pero otros también para quedarse en Colombia. Recordemos que aquí hay tantos venezolanos que muchas veces hay fenómenos de reunificación familiar, así
aquí están los padres, se traen a los abuelos, se traen a los hijos, entonces ese tipo de fenómeno genera que en un grupo tan grande de personas, como 3 millones de personas, pues sigue habiendo un flujo importante de migración, y las condiciones objetivas en Venezuela pues siguen siendo muy malas, con un salario mínimo que es de $5 mensuales, ¿no? Que es absolutamente imposible para vivir. Ustedes lo mencionaban, tu organización y el Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario, la necesidad de establecer políticas de integración. Eso de momento no está en la agenda del gobierno colombiano, ¿correcto, Shomi? Pues por lo menos no está en la agenda prioritaria, ¿no? El fenómeno de integración al final se termina dando por inercia propia, ¿sí? La gente misma tiene necesidad de integrarse y se termina integrando, aunque sea pues a los golpes, como decimos coloquialmente, ¿no? Pero sí estamos viendo pues una falta de iniciativa, no voy a decir total, porque igual sí puede haber algunas acciones que se puedan estar haciendo, pero no son suficientes para la cantidad de personas que hay. Entonces, sí echamos en falta una proactividad, digamos, por parte del Estado en generar políticas de integración importante, empezando por terminar el proceso de regularización, que tampoco ha terminado. Aún hay alrededor de 600.000 personas que no han terminado el proceso del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes y que todavía pues están en un limbo hasta que no les otorguen el permiso por protección temporal. No quiero dejar por fuera, y te lo mencionaba fuera del aire, lo que está ocurriendo con el proceso interno en Venezuela de cara a la primaria. Conversamos contigo hace algún tiempo, luego de la visita, creo que fue la primera visita oficial de la Comisión de Primaria. Quisiera tu comentario sobre cómo avanza, digamos, este mecanismo de participación para los venezolanos en el exterior. Colombia es el país que acoge a la mayor cantidad de ciudadanos de nuestro país que han salido de Venezuela. Te escuchamos. Sí, bueno, por las noticias que hemos tenido, por supuesto, desde Venezuela, el proceso, digamos, de primarias ha venido avanzando. Ya se han hecho las fechas para las primarias, los comités regionales también están ya designados. En el tema del voto de los venezolanos que están en el extranjero, todavía eso va más lento. Es un tema mucho más complicado todavía del mismo que se está desarrollando en Venezuela. Todavía está en discusión el tema de si se va a hacer un registro previo o si se van a utilizar otras alternativas, como el tema de que la gente se registra en el mismo momento de votar, como algunas personas han propuesto. Yo esto último lo veo muy difícil, así creo que hay tantos venezolanos fuera, pues 7 millones de venezolanos, incluso más, pues una parte importante de ellos con derecho a votar, pero no están inscritos en los consulados. Entonces, para hacer un proceso que realmente tenga garantías para todos los candidatos que van a competir en él, el hecho de tener un registro previo pareciera que es muy importante, porque ofrecería garantías a todo el mundo. Sin embargo, esto complica mucho la cosa, porque no solamente organizar el acto de votación, sino que organizar un acto de registro previo, también de cientos de miles, incluso podría ser hasta de millones de personas, y en el mejor de los casos. Entonces, esto todavía no ha avanzado, digamos, por lo menos con las informaciones que yo manejo, y el tiempo sigue avanzando. Ya estamos casi llegando al mes de abril y las elecciones están previstas para octubre, entonces ya cada vez queda menos tiempo para organizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver si se toman decisiones al respecto en los próximos días o semanas. Te permitas, yo me temo que es una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir andando en este tema. Recordar lo que hablaron ustedes y otras organizaciones con la Comisión de Primaria, lo que es necesario, lo que ha trascendido a propósito de lo que están haciendo internamente para facilitar la participación, y no solo de cara a la primaria, también frente a una posible elección presidencial en 2024. Al regreso te doy la palabra para contestar, Yami.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración venezolana que, bueno, nos deja este capítulo, amargo capítulo en México, en el marco de este incendio que de momento ha dejado como saldo 39 migrantes calcinados en medio de un incendio producto de la negligencia, como lo ha denunciado la Fiscalía de ese país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema desde Colombia, Shomin Las Heras, periodista, al frente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Yo te dejaba una inquietud, Shomin, sobre, bueno, primero la participación de los venezolanos en el exterior, lo que dijo la comisión cuando se reunió con ustedes hace ya algún tiempo. ¿Cuáles son las prioridades y qué es necesario para integrar a los ciudadanos que están afuera a este proceso convocado para el 22 de octubre? Te escuchamos. Sí, bueno, como dije antes, es un proceso, digamos, en el exterior que tiene unas complejidades adicionales al propio que se va a llevar en Venezuela, y eso requeriría indudablemente la colaboración pues, de muchísima gente que está en el exterior. Pues muchos venezolanos están organizados afuera en diferentes tipos de asociaciones para ayudar pues a la migración desde diferentes ángulos, y digamos que hay cierta organización pues de los propios venezolanos, además que los propios partidos políticos pues también tienen a muchos dirigentes exiliados en el exterior. Y entonces, bueno, en primer lugar, seguramente que haría falta la colaboración pues de toda esta red de venezolanos en el exterior para poder organizar procesos de este tipo, ¿no? Empezando por el del registro, que es algo inédito de alguna manera, porque los venezolanos, como bien lo dijimos, pues no están inscritos. Creo que en el mundo hay 107.000 venezolanos inscritos en los consulados, y eso respecto a un universo de 7 millones, pues es absolutamente nada, ¿no? De todos modos, tú en el planteamiento inicial que me hacías, me hablabas también de lo que eran las elecciones propiamente dichas. Yo ahí sí veo realmente el panorama mucho más oscuro, ¿no? Empezando porque creo que al gobierno de Nicolás Maduro no le interesa que los venezolanos que están en el exterior voten, porque
muy probablemente este voto pues sería mayoritariamente en contra del gobierno por la propia situación, porque están viviendo la gente que ha tenido que salir del país, ¿no? Entonces, yo dudo mucho, a no ser que tengamos sorpresas en las conversaciones de México que están suspendidas o en las que están anunciando también de alguna manera, y aunque no está muy claro cómo en Colombia, que anunció el presidente Petro recientemente, que puede haber alguna sorpresa en este sentido. Yo veo difícil que los venezolanos que no estén, digamos, inscritos en el consulado, que puedan inscribirse en algún periodo que se abra para ello, pueda abarcar, digamos, la totalidad de los que están, ¿no? De todos modos, creo que aún así el hecho de votar en unas primarias, aunque luego la gente no pueda terminar de votar en unas presidenciales, creo que desde el punto de vista comunicacional, de impacto político, creo que sería grande. Así creo que de cualquier manera sería importante desarrollar este proceso. Creo que tendría un impacto político y propagandístico importante pues, en el propio Venezuela y a nivel internacional también, ¿no? Y creo que valdría la pena hacerlo. Aunque claro, también puede ser el hecho que la gente sepa que luego no va a poder votar, puede desincentivar de alguna forma la participación también en unas primarias, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos los factores. Justo quería preguntarte, porque tú dices, o mejor dicho, reconoces que el panorama es mucho más oscuro de cara a una eventual elección presidencial, porque es necesaria la actualización del registro electoral. ¿Es por eso? ¿Correcto, Shomi? Sí, la actualización del registro electoral y que la misma situación de precariedad que tienen muchos venezolanos que están en el exterior, de acuerdo a los usos y costumbres de cómo se ha hecho hasta ahorita, que se requiere que tengan una residencia regular en cada país para poder inscribirse en el consulado y a su vez poder estar inscritos en el registro electoral venezolano. Creo que sería muy difícil de cumplir por muchos migrantes que están en el exterior. Si ese requisito, tal y como está, sería difícil de cumplir. Claro, esto podría ser cambiado en el camino, si podrían facilitar la inscripción de los venezolanos que están en el exterior sin exigirles muchas de las cosas que se han podido exigir hasta ahorita. Mucha gente está con pasaportes vencidos, con cédulas vencidas. No sé, hay un montón de factores que dificultan esto. Entonces, lo primero sería facilitar el camino para que los venezolanos exterior se inscriban. Pero claro, uno puede analizar el tema y pensar que esto no le conviene al gobierno y que no creo yo que lo facilitaría. Ahora, la disposición de los venezolanos en el exterior, a la luz de la información que tú manejas, sobre todo el trabajo de tu organización, ¿cuál crees tú que es el ánimo que existe de cara, primero, a una primaria y luego ante la posibilidad de una elección presidencial? Pues no sé, es un poco difícil determinar cuál va a ser el comportamiento, ¿no? En el pasado hemos visto en algunos eventos anteriores que ha habido en el exterior, que ha habido, digamos, bastante entusiasmo por participar políticamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también creo que la migración sufre, digamos, por un lado, lo mismo que poco pasa en Venezuela también, ¿no? Que la gente un poco pues está en un modo sobrevivencia y tiene como otras prioridades de ver cómo resuelve el día, y este tipo de cosas a veces desincentivan también la participación. El hecho de la lejanía del país también puede ser un factor, digamos, que ayuda. En la medida en que pasa el tiempo, pues la gente va desconectándose un poco de la realidad nacional, conectándose más a la realidad de los países de acogida. Esto podría ser un factor también que no ayudara, ¿no? Sin embargo, por otro lado, uno ve gente pues, que está muy siguiendo la situación de Venezuela muy de cerca, con ganas de regresar cuando pueda regresar, y hay gente pues, que sí está con ganas de participar y de incidir con su voto, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver. De todos modos, hay que tomar en cuenta que esto es un fenómeno universal. Cuando hay elecciones de tipo primaria, tampoco la participación es total. Así, la participación en las primarias a nivel universal suele ser pues mucho menor. A veces participa el 10, el 15, el 20% de un potencial electorado, ¿no? Entonces,
Esto hay que tomarlo en cuenta también. No todo el mundo participa en unas elecciones primarias y no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, un fenómeno que se da en cualquier otra sociedad también del mundo. No quiero dejar por fuera el tema del gobierno, el papel del gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a la primaria, de cara a una elección en 2024, sobre todo tomando en cuenta esta propuesta que ha presentado una conferencia internacional para discutir sobre la democracia en Venezuela. Te pedía un comentario, Shomi, te escuchamos. Pues esta propuesta nos sorprendió a todos. La verdad es que fue hace un par de días y no se esperaba. Suponemos que tiene que ver con las últimas conversaciones que mantuvo Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas. Entiendo y veo un poco que hay un interés personal de Gustavo Petro de incidir en el tema de la resolución de la crisis política que vive Venezuela desde la primera reunión que tuvo con Maduro. Creo que ya han hecho 3 o 4 encuentros. Planteó el tema, habló de que Venezuela regresara al sistema latinoamericano de derechos humanos, que pudiera regresar a la Comunidad Andina de Naciones. Creo que Gustavo Petro, digamos, por intereses propios de Colombia, que tienen que ver con el éxito de las negociaciones de paz, necesita una región, digamos, estabilizada, y el que en Venezuela haya una situación, digamos, de crisis permanente a nivel político, pues no le viene nada bien, por supuesto, a Colombia, ¿no? Entonces creo que está demostrando tener una intención de incidir en el tema. Ahorita, ¿cómo se va a desarrollar este proceso? Creo que todavía es temprano. Hay que terminar de ver qué aceptación tiene en el resto de la región. Pareciera que Estados Unidos, que es un actor clave en todas estas negociaciones, pareciera que está dando luz verde, pero todavía eso no está muy claro. Y tenemos el antecedente, digamos, de México, que está paralizado, ¿no? Y que no es un antecedente muy bueno como para augurar tampoco mayores éxitos en esta iniciativa, pero bueno, todas las iniciativas que se puedan hacer para tratar de empujar el proceso creo que tienen que ser bienvenidas. Shomi, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Por cierto, ayer, es curioso que lo menciones, la plataforma unitaria emitía un comunicado refiriéndose al proceso de México, advirtiendo que ellos nunca se han levantado de la mesa, invitando otra vez al equipo de Nicolás Maduro a participar. Hay que decir que el país de España revelaba hace algunos días que, bueno, la exigencia, mejor dicho, del CEDEMO sigue siendo la misma, levantamiento de sanciones para considerar, volver a esta iniciativa. Shomi, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción nos acompaña Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.